Vamos a continuar con el segundo gran bloque temático del programa, el cual se refiere al emprendimiento y la generación de empleo. El presidente Iván Duque estará dialogando con los funcionarios responsables de estos temas. Ellos son las ministras de Trabajo, Transporte, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Además, el consejero y director de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia. Estos son sus perfiles. Alicia Arango es la ministra de Trabajo, administradora de empresas con más de 25 años en el sector público. Fue embajadora ante la Organización Internacional del Trabajo. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, es abogada, especializada en Derecho Económico, con una maestría en Jurisprudencia Comparada. Antes de llegar al ministerio, era la presidenta de la Asociación Colombiana de Productores de Grasas y Aceites Comestibles. Silvia Constaín, ministra de las TIC, es economista y administradora. Fue jefe de políticas públicas de Facebook para el Cono Sur y gerente de relaciones gubernamentales de Apple para Suramérica de habla hispana. Al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo llegó José Manuel Restrepo, un economista con maestría en la London School of Economics. Viene de ser rector de la Universidad del Rosario. Fue gerente de Planeación Financiera y Presupuesto de FONADE. Felipe Buitrago está al frente de la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas. Estudió Política Pública Internacional en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y Economía en la Universidad de los Andes. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID en 2016. Fue coautor con el presidente Iván Duque del libro La Economía Naranja. Otro de los pilares más importantes de la construcción de la agenda de equidad es el emprendimiento. Y quiero hablarles a todas las personas que nos están viendo en sus casas que hay que reconocer cómo está Colombia hoy en términos de emprendimiento y en términos de empleo. Hay muchos problemas que han envejecido mal en nuestro país y uno de ellos realmente está relacionado con la calidad del empleo. Tenemos una informalidad de más de un 50%. Eso quiere decir que muchas personas trabajan en el rebusque permanente, pero no están aportando para garantizar una pensión. De hecho, en Colombia solamente 1 de cada 4 personas tiene pensión. Esas personas que están en la informalidad son altamente vulnerables porque cualquier situación los aleja de tener un ingreso permanente. Y fuera de eso, en la realidad de nuestro país, tenemos una tasa muy alta de desempleo juvenil. Una tasa de desempleo juvenil superior al 15%, que es realmente preocupante cuando se compara con el resto de América Latina. Por eso he tratado siempre de hablarle a los colombianos de la importancia de un país que tenga más generadores de empleo, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que al momento de formalizar le están dando a las personas la posibilidad de soñar con un ingreso permanente, de aportar a la seguridad social, de aportar a la pensión. En el gobierno le hemos dado a este pilar del emprendimiento una gran importancia, porque es allí donde podemos hacer grandes transformaciones sociales. Y eso me permite también decirles a ustedes que hay una gran informalidad empresarial también en el país. Un estudio de hace 2 años del Banco Interamericano de Desarrollo señalaba que el 54% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil. Por eso la formalización empresarial y la formalización laboral son fundamentales para construir un marco de equidad en nuestro país. Y esta agenda de gobierno que estamos trazando es para que todos los días le facilitemos a esos generadores de empleo su papel en la sociedad. Porque como lo dice nuestra Constitución, hay una función social de la propiedad privada. Quiero empezar con usted, ministro José Manuel Restrepo. Cuando empezamos gobierno el 7 de agosto, le dije que este tiene que ser el gobierno del emprendimiento, el que elimine trámites innecesarios, el que haga de las instituciones al servicio de los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios agilidad, posibilidad de no estar parado en peregrinaje burocrático por meses
afectando sus costos y las estructuras para trabajar. Y usted sabe que este ha sido un pilar. Pero a mí me parece importante que hagamos en este ejercicio de 100 días un corte de cuentas. ¿Qué se recibió el 7 de agosto? ¿Cómo veía usted esos problemas que han envejecido mal? ¿Y cómo hemos ido desarrollando estas acciones? Hay algunos programas que a mí me motivan mucho, que hemos lanzado. El programa Estado Simple Colombia Ágil. 50 trámites intervenidos, lo que haremos al final de año y lo que estamos previsto para el 7 de agosto del año entrante y durante los 4 años. Lo que usted ha llamado laboratorios de productividad. Cómo estamos llegando a las empresas para mejorar su trabajo operacional en beneficio de la generación de empleo. La marca, comprar lo nuestro, para incentivar ese apoyo a la industria colombiana. En fin, yo creo, ministro, que hay una agenda importante en estos 100 días, pero cuéntele a los colombianos qué se recibió, cuál es este trabajo de los primeros 100 días y por qué esto tiene trascendencia en el país que queremos construir. Presidente, quizá lo primero es decirle que una de las primeras reuniones que tuve fue con los emprendedores y allí me encontré con una realidad muy compleja. La realidad de un sector empresarial y un sector de emprendedores agobiado por las cargas, agobiado por los trámites. Se demoraban en promedio en horas 7.4 horas, cuando América Latina se demora 5.4 y Chile se demora 2.2. Teníamos que intervenir de alguna forma en ese agobio de tanto trámite y tanta dificultad. Nos enfrentamos también a una nación que venía en serio deterioro en todos los indicadores de competitividad. Llevamos 10 años perdiendo posición competitiva. Llevamos además varios años en donde la productividad de nuestro país es negativa. Teníamos que hacer algo en esa dirección. Y nos encontramos también un sector empresarial huérfano en las regiones especialmente. Un sector empresarial que no sentía que existiera un gobierno pro iniciativa privada, pro empresa, que estuviera dispuesto a apoyar al sector empresarial para generar empleo y para construir equidad. Y finalmente, presidente, nos encontramos con una nación que era muy débil en aprovechar los mercados de libre comercio, que tenía 1,5 millones, 1.500 millones de consumidores allí dispuestos a aprovecharlos, pero que no éramos capaces de crecer en exportaciones no mineroenergéticas en la forma como debíamos crecer. Y con base en eso, presidente, arrancamos a trabajar y definimos a la segunda semana Estado Simple Colombia Ágil. Y hoy debo decirle, presidente, que en los más recientes trabajos de la OECD, allí se reconoce este esfuerzo de la función pública, del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Justicia y de esta cartera, junto con todos los actores aquí presentes de gobierno, para simplificar. Y como este es un gobierno que todos los días trabaja, le quiero decir, presidente, que ya no son 50, son 70 trámites ya intervenidos a la fecha. Vamos a llegar a los 100 al finalizar este año y nos vamos a comprometer en los próximos meses a 900 trámites, normas obsoletas o normas de competitividad a ser intervenidas, porque necesitamos hacer un gran esfuerzo para simplificarle la vida a estos emprendedores y a esos empresarios. En segundo lugar, como usted lo decía, lanzamos el programa Fábricas de Productividad. Recorrimos el mundo, Alemania, Francia, Marruecos, y encontramos que había una oportunidad de tener en el país un modelo que interviniese las empresas en periodos de tiempos definidos para mejorar su productividad. Y el compromiso era en serio. Intervinimos a lo largo de estos meses y en lo que viene a continuación 200 empresas. Una sugerencia, explíquele a las personas que nos están viendo qué quiere decir intervención. Porque esa intervención es un trabajo de apoyo, de acompañamiento. Quiere decir realmente que a través de unas personas especializadas que hemos venido formando como mentores, estas personas entran a las compañías que se involucran en el proyecto y llegan e identifican de qué manera puede mejorar esa fábrica o esa empresa su productividad. Porque el 65% de las razones por las cuales una empresa no es productiva están al interior de la firma. Y hay muchas razones: capacidad gerencial, mejoramiento de talento humano, mejoramiento de producto, mejoramiento de procesos, eficiencia energética. Luego estos mentores entran a las compañías con el respaldo de ellas, trabajan 6 meses, identifican la manera a través de la cual se mejora la productividad y al cabo de los 6 meses se evalúa el aumento de productividad. El Banco Mundial ya ha hecho mediciones en los esfuerzos que hemos venido realizando en la cartera y efectivamente hay aumentos significativos en materia productiva al interior de las firmas. Le contaba también que en el acercamiento al sector empresarial en las regiones iniciamos un esfuerzo que denominamos diálogos regionales empresariales.
Hemos recorrido ya 8 regiones de este país. Nos hemos reunido con los distintos grupos de clúster de producción que tienen cada uno de los departamentos visitados de Colombia. Tenemos una agenda de 9 nuevas visitas en otros departamentos a continuación. Y algo muy importante, presidente, recuperamos el valor y la importancia de las comisiones regionales de competitividad. Llevamos en esta semana trabajando con ellas, definiendo agendas de trabajo productivas para que los departamentos y el país mejoren en materia de competitividad desde la región. Y finalmente, hemos venido haciendo un esfuerzo importantísimo por aprovechar los tratados de libre comercio vigentes, por también facilitar el comercio internacional. Es un hecho que Colombia ha perdido también posicionamiento en el doing business en comercio transfronterizo. Teníamos que hacer un esfuerzo directo. A los televidentes, ¿qué quiere decir el doing business? Porque no todas las personas que nos están viendo saben qué quiere decir el doing business. A nivel internacional existen 3 indicadores, los más importantes, que miden competitividad en materia de desarrollo empresarial, de desarrollo productivo, y dentro de esos 3 están uno que se establece en Suiza, lo define el IMD, una de las organizaciones académicas más importantes de Suiza, otro es el World Economic Forum, y el otro es Doing Business. Doing Business tiene un conjunto de indicadores que mide de qué manera una nación puede mejorar en hacer los negocios. Dentro de los temas de hacer negocios, uno de ellos es cómo crear negocios. Y lo que hemos visto es que Colombia ha venido perdiendo posición competitiva. Quiere decir que se ha venido rezagando respecto de otros países. Buena parte de lo cual está derivado de esa dificultad para hacer negocios en este país. Luego, uno de los temas sobre los cuales debíamos trabajar tanto en el Estado Simple Colombia Ágil, que es la simplificación de trámites, y también al mismo tiempo debíamos hacer un gran esfuerzo en mejoramiento en facilitación de comercio, porque cuando hay dificultades al comercio internacional también se deterioran los indicadores de competitividad de un indicador como el Doing Business. Luego hemos hecho un esfuerzo de facilitación de comercio de la mano de varias instituciones a nivel nacional. Hemos hecho mesas permanentes de facilitación de comercio. Llevamos 7 mesas en donde hemos sentado a distintos actores, a los puertos, al Ministerio de Transporte, a la DIAN. Hemos sentado también a la Policía Fiscal y Aduanera. Hemos sentado al INVIMA, a ICA, para que definamos acciones concretas para mejorar. Y hay una plataforma de ya 110 acciones en marcha, 20% ya cumplidas, para demostrar que sí es posible hacer pequeñas o grandes cosas a través de las cuales mejoramos en costos, en procesos de importación o en tiempos, en procesos de importación o de exportación. Y finalmente, presidente, un esfuerzo grande en aprovechar los tratados de libre comercio. Y eso significa, de la mano de otros actores, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, hacer un esfuerzo para hacer diplomacia comercial, para llegar a mercados internacionales y decir, aquí hay una forma a través de la cual nosotros realmente quisiéramos enviar nuestros productos, por ejemplo, agrícolas. Ministro, permítame, yo lo interrumpo por un segundo, porque hay 2 reflexiones que son fundamentales para transformar a Colombia. Una, el peso que tienen las exportaciones en el Producto Interno Bruto de Colombia es limitado frente a otros países. Por eso hemos querido aumentar ese comercio. Lo otro, lo que se ha venido haciendo con Impulsa, con las emprendetones, con el acceso a los fondos de capital para los pequeños emprendedores. Pero no me deje por fuera un tema también del corazón del gobierno, y es el turismo, que hace parte de este eje de emprendimiento. Se ha lanzado un nuevo plan turístico, un plan donde se busca facilitar logística, infraestructura, servicios, regulación para que no haya ilegalidad y hacerlo de manera transparente. Pero cuenten a las personas que nos acompañan hoy desde sus casas la importancia que tiene esa aspiración de llegar a 2 millones de turistas adicionales en los próximos años y cómo eso va a traer oportunidades para el país. Y refiérase también, que me parece importante, a la herramienta que queremos darle a todo el sector, de cómo podemos mantener los incentivos para invertir de largo plazo, tener más hoteles en Colombia, y por qué la inversión en hotelería también trae consigo un gran impacto en el empleo de calidad. Por favor, refiérase con mucha puntualidad a eso, que quiero también que la ministra Alicia Arango complemente los temas de calidad de empleo. Lo primero, emprendimiento, presidente. Colombia
en los indicadores mundiales de emprendimiento es uno de los países más destacados. Y creíamos que era indispensable aprovechar lo más importante que tiene este país, el talento humano, la gente que está dispuesta a hacer empresa. En ese propósito, con Impulsa, hemos venido haciendo un esfuerzo muy importante para fortalecer especialmente los emprendimientos de alto valor agregado y también aquellos emprendimientos naranja, disponiendo recursos, creando mentalidad emprendedora, construyendo también espacios de encuentro de los emprendedores, financiando capital semilla y haciendo un esfuerzo adicional que viene seguramente a continuación para atraer más fondos de capital de riesgo. El turismo... Un paréntesis. Hace 8 días, hace 10 días tuvimos el encuentro de inversionistas en Bogotá, lo que llaman ustedes la cumbre de inversionistas, 400 millones de dólares de compromisos. Creo que ese es un resultado también importante para comunicar. Escúcheme que lo interrumpa. Y es un resultado muy importante en donde hay un compromiso suyo y de todo el equipo de gobierno. Y es que estamos vendiendo el país al mundo entero. La inversión extranjera directa está viendo que Colombia tiene una gran oportunidad hoy en día, porque hay muchos sectores en donde puede llegar esa inversión. Los viajes que hemos hecho a Bruselas, a París, a Roma, a Nueva York, en cada uno de esos espacios usted mismo se ha reunido con potenciales inversionistas de Colombia. Y en el Colombia Investment Summit efectivamente llegaron 3 veces más lo que históricamente habían llegado en este país en ese tipo de eventos de inversionistas internacionales. Por primera vez también en la historia de Colombia se firmaron acuerdos reales y concretos por más de 400 millones de dólares de interés de inversión en este país. Tenemos que aprovechar esto porque Colombia lleva 4 años estancado en materia de inversión extranjera directa en el mismo monto. Hay que hacer un gran salto en materia de inversión y por eso el tema del turismo es tan importante. Porque el turismo es un gran jalonador de recursos de inversión. Es la gran oportunidad que tiene Colombia para atraer mega inversiones a este país, para llegar a corredores que históricamente han tenido dificultades, en donde hay necesidad de empleo, en donde hay necesidad de construir crecimiento incluyente. Justo por ello, casi al mes de arrancar esta gestión, formalizamos un plan sectorial de turismo que hemos compartido con todos los gremios del sector, que hemos complementado también en ese esfuerzo. Un plan que contempla infraestructura, esfuerzos en calidad y en servicio, esfuerzos en conectividad aérea, nuevos esfuerzos en materia de promoción. Y el viceministro de Turismo, con todo su equipo, ha venido recorriendo 35 distintas ciudades de este país para que de la mano de los gobernadores y de los alcaldes construyéramos planes ya específicos de turismo para cada uno de los municipios. Y creo firmemente, presidente, que con la ley de financiamiento hay una gran oportunidad para generar más inversión en el sector del turismo, porque ahí hay un espacio que nos permite atraer capitales con beneficios tributarios que permitan que este sector pase de lo que hoy en día es un sector del orden del 3.8% a más del 5%. Necesitamos con el sector creciendo a doble dígito en número de visitantes internacionales, fomentando el turismo a nivel local, generar posibilidades de empleo para muchos más colombianos y aprovechar nuestra cultura, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, nuestro capital cultural para de esa manera construir muchas más posibilidades en desarrollo empresarial de Colombia. Muchas gracias, ministro. Ministra Alicia, escuchando toda esta agenda de emprendimiento, usted y yo hemos tenido muchas conversaciones y desde que empezó el gobierno, usted sabe que para mí es una obsesión la calidad del empleo, la formalización. Usted ha logrado en 100 días 2 hechos que a mí me parecen muy valiosos, que además dan mucha transparencia y dinamismo. Uno, el acuerdo por el trabajo decente con centrales obreras, el Estado y el sector privado. Otro, la ventanilla única, que arranca primero en Bogotá y se va extendiendo a otras ciudades para facilitar el acceso de trabajadores, de empleadores, de redes de sindicatos a los trámites con el Ministerio de Trabajo. Y si me permite agregar un tercero, lo que usted ha llamado el RUTEC, que es la ruta para los trabajadores extranjeros en Colombia, sobre todo para atender situaciones difíciles que ha habido en el país por la crisis humanitaria en el hermano país de Venezuela. Y la otra, los programas, los compromisos de empresas puntualmente para mejorar esa calidad del empleo en el país. ¿Por qué, ministra, no hace primero como un barrido, un corte de cuentas de lo que se recibe el 7 de agosto y cómo las acciones que se han hecho en estos 100 días
apuntan a enfrentar esos desafíos que venían del pasado, esos problemas quizás que habían envejecido mal, y cómo esto va a definir la hoja de ruta en materia de calidad del empleo para los próximos años. Presidente, yo quiero comenzar por darle las gracias al equipo del Ministerio de Trabajo por su apoyo. Llegamos y el Ministerio de Trabajo tenía varios problemas, como por ejemplo una falta de política pública de empleo. ¿Eso qué significa? Que cuando no hay una política pública de empleo vamos sin rumbo, no sabemos exactamente hacia dónde vamos. Y eso genera desempleo, desconcierto entre toda la población. Y además, del otro lado, está el tema de la violación al artículo 84 del presupuesto, violación a la regla fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se viola la regla fiscal, el ministerio tiene mucha dificultad para poder conseguir nuevos recursos para este año. ¿Y qué pasa? Nosotros llegamos, presidente, y encontramos que no había recursos para pagar la nómina ni el funcionamiento de octubre, noviembre y diciembre. Y asimismo, octubre, noviembre y diciembre de Colombia Mayor. Con mucho apoyo del Ministerio de Hacienda logramos 53.000 millones de pesos para cubrir eso. Pero es importante que sepan que todavía, presidente, nosotros no hemos podido resolver los últimos 1.650 millones de funcionamiento por el tema de una violación a la regla fiscal. Una excesiva contratación de prestación de servicios no necesarios. De 30.000 millones de pesos de inversión que tenía el ministerio para este año, 20.000 millones fueron usados en contratación de prestación de servicios. Eso realmente envía un mensaje equivocado. ¿Por qué, presidente? Porque cuando nosotros utilizamos lo misional para lograr obtener y cumplir nuestras metas, empleando o contratando personas que no se necesitan, pues se genera un desorden en el ministerio y por lo tanto el cumplimiento de metas se ve bastante atrasado. Pero hubo un tema que me llamó muchísimo la atención y es el tema de la respuesta oportuna a empresarios y trabajadores. Mire, presidente, allá no se respondían las tutelas ni los derechos de petición. Créalo, es una cosa increíble. 1.265 casos sin resolver en la oficina jurídica. 1.380 casos en control interno sin resolver. Las consultas de este año, 677 sin resolver a empresarios, trabajadores y ciudadanos. ¿Con qué cara mira o le exige uno a un empresario, a un trabajador que cumpla si nosotros en el ministerio no somos capaces de cumplirles? Entonces, estamos en la tarea, presidente, de cumplirles, de tratar de poner al día al ministerio en todo esto que les he mencionado. Hemos logrado, como usted mencionó, presidente, cosas muy importantes para el sector laboral de este país. Y yo creo que el Pacto por el Trabajo Decente es uno de ellos, como usted lo mencionó. Que las personas en Colombia, a través de este pacto, puedan tener un trabajo digno, fraterno, con confianza, con aumento de la productividad como una de las cosas principales para poder generar empleo, con libertad sindical y con libertad de asociación. La verdad, presidente, que genera una relación distinta entre el empresario y el trabajador, que es lo que nosotros queremos hacer a través también del diálogo social. La ventanilla única de trámites que usted mencionó ahora, son 20 trámites, presidente, que hoy se hacen vía web, que antes se hacían en una fila y uno por uno. Hoy, desde cualquier parte del país, se puede acceder y resolver los problemas ahí. ¿Qué gran ventaja además tiene esta ventanilla? La trazabilidad. Que en un ministerio que tiene tantas fallas en responder, ya vamos a tener un recorrido desde cuando llegó la consulta, el caso, al ministerio para saber cómo va, quién lo tiene y cómo puede responder lo más pronto posible. Este ministerio, presidente, tiene que estar al servicio del ciudadano. Es nuestra obligación. Nosotros tenemos que ser de puertas abiertas a los empresarios y los trabajadores, siempre atenderlos y tratar de cumplir lo que nosotros podamos, que ellos están pidiendo. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo me reúno con mucha frecuencia con sindicatos y con las centrales obreras.
La semana pasada llegó un sindicato con unas peticiones, 8 peticiones, presidente, de las cuales 5 se resolvían por gestión. Yo creo que nosotros tenemos que mejorar la gestión y tener las puertas abiertas para solucionar los problemas a los ciudadanos colombianos. El RUTEC, que usted también mencionó, la ruta única para trabajadores extranjeros en Colombia. Nosotros en este momento estamos viviendo una situación con nuestros hermanos venezolanos, que no se puede desconocer. Se ha dicho, presidente, que en diciembre pueden ser más de 1 millón. Esos venezolanos que vienen con ganas de trabajar porque tienen que sobrevivir, están divididos en 2 grupos. Uno, que son los venezolanos regularizados, que fácilmente la Cancillería puede darle un permiso de trabajo por un tiempo determinado, que nosotros vamos a tratar de que no se borre eso del tiempo determinado. Y el otro es el tema de los informales. Hay más o menos 400.000 venezolanos que en Colombia están informales, pero no solamente eso, presidente, sino que no tienen documentación de ningún tipo. Ese público venezolano es el que desplaza en muchas ocasiones al trabajador colombiano. ¿Qué hicimos? Le asignamos un número social a cada uno de estos venezolanos mientras que ellos logran demostrarnos su identidad, probarnos cuál es su identidad, para que ellos así se puedan formalizar y dejen de ser una competencia desleal para nuestros trabajadores colombianos, que son la prioridad para nosotros en este gobierno. Colombia Mayor, presidente, ha sido su obsesión desde campaña. Su obsesión de tratar de ayudar al adulto mayor que hoy está realmente en un abandono. ¿Qué encontramos, presidente? Un pago bimensual con cifras que van de 40.000 a 150.000 pesos de acuerdo con la región, una estructura administrativa supremamente pesada que le quita posibilidad de tener más cupos a la Colombia Mayor. Hoy conseguimos para el año entrante 125.000 millones más, para ver algo de cobertura se puede ampliar, una licitación en curso que pretende que se pague mensualmente de acuerdo con sus instrucciones y fuera de eso una estructura administrativa mucho más liviana. Sobre todo el tema, la mesa de concertación laboral, digamos, y de políticas laborales y salariales, es una mesa que solamente se usaba en Colombia para el salario, olvidando que las políticas laborales también hacen parte del tema de esa mesa. Hemos decidido, primero, con la participación del presidente por primera vez en una mesa de concertación, dándole la importancia a los gremios y a los trabajadores y al propio gobierno de lo que significa la fuerza laboral en este país y cómo, sentados en esa mesa, cada mes podemos resolver mediante el diálogo social muchos problemas que hoy tienen tanto trabajadores como empresarios. Y, presidente, yo quería además decir que nosotros tenemos una inspección móvil. Creemos que muchas regiones en Colombia en donde no hay acceso a muchas cosas deben tener una inspección móvil porque es una manera de enterarse de sus derechos laborales, de sus derechos a pensión, de sus derechos a salud, de tal manera que ellos puedan hacerlo directamente con unos camiones que usted conoce, que tienen un vidrio y van de pueblo en pueblo contándole a los colombianos qué es lo que pasa en el Ministerio de Trabajo y cómo podemos mejorar. Y los servicios. Y todos los servicios que ofrece el Ministerio. Porque, presidente, tenemos muchas cosas por resolver, como usted mencionó, el tema de la formalización. El tema de la formalización en Colombia es muy grave, porque nosotros tenemos 22.600.000 trabajadores, de los cuales, presidente, solamente tienen derecho hoy, porque cotizan a pensión y a salud, 8.300.000. Pero lo más triste, presidente, es que de esos 8.300.000, probablemente solamente se pensionarán 3 millones. Eso quiere decir que nosotros tenemos una bomba laboral en este momento si nosotros no logramos formalizar. Por eso la competitividad y la productividad y el emprendimiento con su seguimiento es tan importante. Porque no podemos negar, los generadores de empleo son los empresarios, a quien, como el presidente además ha dicho,
que según el tamaño de la empresa tenemos que darle oportunidades en los impuestos, en los riesgos laborales, porque hoy están tan cargados que ellos no pueden formalizar a sus empleados. Entonces, yo creo que la primera tarea que tiene este ministerio es trabajar por la formalización y por lo menos rebajar 20 puntos en eso, presidente. Muchas gracias, ministra. Escuchando las tareas que se están emprendiendo en estos 100 días frente a lo que han sido los desafíos que se recibieron el 7 de agosto, hay un tema que es transversal y necesario y tiene que ver con el transporte, ministra Ángela, que es transporte, infraestructura y también logística. Los temas de competitividad son bien sensibles acá, ministro José Manuel, porque cuando uno compara cuánto cuesta en Colombia movilizar una tonelada desde los puertos hasta las zonas de producción y lo compara con países como México, el rezago nuestro es enorme. Pero aparte de eso, tenemos retos desde el punto de vista de la calidad de la infraestructura. ¿Cuántos kilómetros tiene Colombia de dobles calzadas comparado con otros países? En miles de kilómetros. Nosotros nos hemos ido quedando atrás frente a México, por ejemplo. Entonces el reto también es que esa infraestructura hacia adelante. Teníamos muchos proyectos que estaban prácticamente atrapados o en litigios o en tensiones no resueltas entre contratistas y Estado. Y usted sabe, ministra, que cuando empezó el gobierno le di la instrucción que necesitábamos desentrabar estos proyectos por el bien del país, que además teníamos que poner en marcha un programa de contratistas visibles para que los ciudadanos sepan quiénes son los que están respondiendo por las obras y que haya además una presión social cuando hay incumplimientos, que seamos muy severos con sancionar a las empresas que están en prácticas ilegales o que han caído en temas graves como corrupción, en cuyo caso tenemos que aplicar las sanciones más severas posibles en nuestro país. Pero también teníamos complejidades en proyectos de intermodalidad. Entonces me parece importante, ministra Ángela, que en estos 100 días usted sea capaz de desentrabar muchos de estos proyectos como lo ha logrado, pero cuéntele a las personas que nos están viendo, a los televidentes, cuáles fueron esos retos que recibimos el 7 de agosto y cuál ha sido esta hoja de ruta, agregándole dos cosas que quiero destacar. Lo que se ha venido haciendo por la legalidad en el transporte y también pensando en el bienestar de los conductores de nuestro país. Presidente, mire, lo primero que quiero decir es que el primer reto es como la visión o percepción de este ministerio. Lo que encontramos, este ministerio en realidad debe ser el ministerio que conecta a la Colombia profunda con la Colombia más grande y que conecta a Colombia con el mundo. Este es un ministerio que la visión que se tenía era un ministerio solamente de los ladrillos y la infraestructura. El 96% de la inversión del ministerio se va a infraestructura, solo el 4% a transporte. Entonces, la institucionalidad de infraestructura muy fuerte, en transporte totalmente débil institucionalmente. ¿Qué pasó en infraestructura? Se estructuraron unos proyectos maravillosos, algo más de 4.900 kilómetros de la red primaria nacional, que es el programa 4G, y que de alguna manera involucraba inversiones por 45 billones de pesos. ¿Qué encontramos? Encontramos solo 6 de esos 30 proyectos 4G que estaban andando conforme a lo estipulado, que eso equivale más o menos a 640 kilómetros de vías de la red primaria nacional. ¿Qué encontramos? Todos los demás, había 3 con problemas más o menos, avanzando pero con serios problemas, y los otros 21 parados o prácticamente paralizados. ¿Por qué razón? Por distintas razones, por dificultades de gestión predial, por gestión ambiental, por gestión de traslado de redes de servicios públicos, por falta de toma de decisiones administrativas y contractuales en gestión contractual, probablemente en parte asustados por todo lo que pasó con el tema corrupción. No quiero hacer un juicio de valor sobre el tema, solo sé que estaban totalmente paralizadas decisiones en la Agencia Nacional de Infraestructura desde hace aproximadamente 2 años. ¿Qué hemos hecho? Precisamente por eso, y obviamente con 2 problemas adicionales. Primero, muy poco acercamiento de las entidades a la comunidad. Algunos de estos proyectos, las comunidades en las regiones no los querían por falta de información y también por falta de tener en cuenta sus intereses y por falta de transparencia. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos por su instrucción cuando asumimos este cargo fue montar un cuarto de guerra. Un cuarto de reactivación económica o de guerra, era sentarnos a hacer un diagnóstico del problema y un plan de acción. Un paréntesis, ese cuarto de reactivación económica, de reactivación de proyectos,
era vital para que en muy corto plazo se dieran mensajes, primero a las regiones y también al sector privado, Tal cual. de que el gobierno está haciendo el esfuerzo para que esos proyectos tengan impacto real y rápido. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí es bueno que usted también precise algunos de los que ya se han ido desentrabando. Claro que sí. Lo que logramos, porque ese cuarto lo que hizo fue un diagnóstico y un plan de acción. Ese plan de acción involucraba desde un mayor acercamiento a la comunidad, desde, por ejemplo, un acompañamiento en temas de orden público para los que tenían problemas de orden público, hasta toma de decisiones contractuales. ¿Qué hemos hecho? En estos 100 días hemos reactivado 3 proyectos. El primero, el de la ruta del cacao, Bucaramanga, Barranca, Yondó. ¿Qué había que hacer? Había un tema ambiental y había que reconocer un eximente de responsabilidad lo suficientemente amplio como para que se diera el trámite ambiental que se requiere. Y segundo, había que hacer una presencia totalmente coordinada del Estado, le hace nuestro sector con el Ministerio del Medio Ambiente y el ANLA, para también entender que conjuntamente íbamos a buscar y a dar una solución al proyecto. Se logró no solo el reconocimiento del eximente, sino una presencia de todo el Estado entregando la información y diciendo queremos sacar el proyecto adelante. Eso generó la confianza para que se dé el cierre financiero del proyecto. Se firmó un contrato de crédito por 1.68 billones de pesos y el total de proyecto en inversión es de 2.1 billones. Segundo, se reactivó el proceso Villavicencio-Yopal. La carretera Villavicencio-Yopal se hizo un acuerdo de transacción. Esta era una decisión netamente contractual de la ANI, donde se reconoció 4.000 millones de pesos se reconocieron en un contrato de transacción y eso permitió firmar un otro sí del contrato y el acta de inicio de obra se acaba de iniciar. Y tercero, en la transversal del Cisca fue exactamente lo mismo, se reconoció un eximente de responsabilidad que era evidente, que era mucho mayor gestión de compra de predios de la que inicialmente se había estimado. Eso permitió inmediatamente que se reactivara la obra y que se inyectaran 32.000 millones de pesos en inversión a la obra. Estos 3 proyectos solamente equivalen a 576 kilómetros adicionales, equivalen a mantener y reactivar más de 8.500 empleos y ahí es donde vamos a ver también la reactivación económica. Ahora, en virtud de este plan de acción y seguimiento, para el mes de febrero de este año esperamos haber reactivado otros 12 proyectos por distintas razones. 12 proyectos que involucran alrededor de 1.700 kilómetros de carreteras y alrededor de 20.100 empleos. Es decir, a febrero, si uno sumara lo que hemos hecho en estos 3 meses, más lo que tenemos planteado hacer con este plan de acción que ya fue inclusive hecho y construido de la mano no solo de los actores del sector, sino de la Procuraduría, esperaremos tener en curso alrededor del 12% de la red primaria nacional y eso involucra más de 2.000 kilómetros de carretera y más de 29.000 empleos. Eso es, presidente. Lo segundo que hemos hecho y atacar los otros 2 problemas, comunicación, transparencia. Hay 2 temas fundamentales aquí. Primero, entregarle a las regiones la veeduría de los proyectos y hemos montado 6 veedurías en 6 ciudades del país para que se empoderen y nos citen a ser sujetos a veeduría no solo a nosotros y a todas las autoridades del gobierno y del Estado, sino también a los concesionarios. Esas veedurías que nosotros promovimos, pero para ser nosotros sujetos a veedurías, tienen una herramienta que les dimos que se llama el gestor de proyectos de infraestructura, que aquí mencionó la vicepresidencia en tu intervención. Ese gestor de proyectos de infraestructura era un proyecto desde el punto de vista de sistemas de información que se había venido haciendo, pero solo para mirada interna del Estado, no público. ¿Qué instrucción nos dio usted, señor presidente? Que así como los bancos tienen acceso a la información detallada porque son los que están financiando los proyectos, así también la ciudadanía tiene que tener derecho a tener esa misma información, porque si acaso estos proyectos todos son pagados en el mediano plazo, ¿por qué? Solo un 30% por los peajes, el 70% restante con el presupuesto general de la nación, que simplemente se paga en 15, 20 años dependiendo del proyecto. Y así, por esa misma razón, toda la ciudadanía tiene que tener derecho a cómo van los proyectos, a las actas de interventoría, a quiénes son los dueños, a cómo se divide el proyecto en distintos tramos. En la jerga de los técnicos de ese sector se llaman unidades funcionales, pero una unidad funcional no es sino un tramo, si son 500 kilómetros, 100 kilómetros de obra. Eso es lo que significa. Entonces, ahí se va basando en cada tramo cuánto van, cuándo se inició la obra, cuánto se espera terminar, qué problemas ha tenido, en dónde está el problema, si está en el privado o si está en el público, y las actas de interventoría y qué dice cada interventoría. Esa es una herramienta de información y comunicación que es fundamental, primero para que las regiones se apropien de sus proyectos, pero segundo para que la comunidad quiera sus proyectos, porque estos proyectos no solamente conectan al país como un todo, sino que también generan un gran impacto social y
ambiental y de empleo en la región. Y desde ese punto de vista necesitamos que la gente quiera sus proyectos. Nuestro llamado de atención fue volcar a las entidades, y algunas de nuestras entidades estaban totalmente alejadas de la región, lo tengo que decir. Algunas se sentían muy cómodas hablando con los banqueros, muy poco cómodas hablando con la región. Nuestro trabajo ha sido cambiar el enfoque de la entidad, entender las problemáticas, tratar de incorporarlas, obviamente también comunicar que estos proyectos no se podrían hacer sin peajes, esa es una realidad, pero tratar de que se acomoden también y que tengan en cuenta los intereses de la región. Eso en cuanto a las grandes vías de conectividad, presidente. Segundo, encontramos cero presupuesto para vías terciarias, un Estado que desde el punto de vista de el Invías y nacional se había alejado totalmente de la estructuración de proyectos de vías terciarias, que es lo que comunican, no sé, al campesino con los centros de acopio, el poder sacar los cultivos de las regiones a los centros de acopio y a las ciudades. ¿Qué logramos? Por el liderazgo suyo, obviamente por la aprobación de la ley de presupuesto, y obviamente necesitamos la ley de financiamiento, un presupuesto de 500.000 millones adicionales para un gran programa nacional de vías terciarias que se ha venido diseñando y construyendo con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Agricultura y con nosotros, y que busca sobre todo tener un impacto en mejoramiento y mantenimiento por lo menos de 50.000 kilómetros de vías terciarias durante este tiempo. Ahora, este proyecto, ¿qué va a involucrar? Va a involucrar los batallones de ingenieros militares, va a involucrar las juntas de acción comunal, va a involucrar obviamente los bancos de maquinaria que hay en las regiones y apoyar la consecución en otras regiones de bancos de maquinaria, va a involucrar... Y el trabajo con las asociaciones comunitarias, que es muy importante. Fundamental, porque también ellos no solo se apropian de su región, sino que son los que permiten mantener y hacer el mantenimiento durante el tiempo de las mismas. ¿Qué encontramos también? Encontramos en el sector transporte una debilidad institucional enorme, un sector con una alta informalidad, ilegalidad y evasión, un ministerio totalmente cerrado a ese sector, un ministerio que no atendía esos requerimientos, con múltiples sistemas de información que no se hablan entre sí, y tengo que decirlo, con una superintendencia de transportes dedicada en un 80% solamente a multar a los transportadores de carretera, sea de pasajeros o de carga, pero no tenían sus funciones nada más. ¿Qué hemos hecho, presidente? Instalamos unas mesas nacionales de concertación y de trabajo con los distintos sectores y las distintas modalidades de transporte, 6 mesas regionales de trabajo para empezar a asimilar esa problemática y construir entre todos una agenda para el otro semestre, tanto regulatoria como legislativa, para mirar esos grandes problemas que tenemos. Y tercero, la renovación de la Superintendencia de Transporte, que ya se dio y que lo que quiere enfocarse es no solamente en el sector de transporte terrestre, sino obviamente tener una entidad que mire todos los actores de la cadena logística que tienen responsabilidad en lo que está pasando, y también un enfoque de protección al usuario del sector que nunca se había visto. Eso lo logramos, eso va a empezar a funcionar ya la otra semana, porque logramos en un tiempo récord, gracias al apoyo de todas las entidades y de la función pública, hacer esa renovación de la Superintendencia de Transporte, presidente. Muchas gracias, ministra. Otro tema transversal para el emprendimiento y la transformación de nuestro país tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver con el acceso y la conectividad. Y por eso, ministra Silvia, una de las obsesiones más grandes que yo tengo y que se le ha planteado a usted como una instrucción de este gobierno, es que hay 25 millones de colombianos que hoy no tienen acceso a Internet. Si nosotros queremos transformar nuestro país, tener educación digital, si queremos tener más telemedicina, si queremos permitir que las aplicaciones móviles se traduzcan en calidad de vida, si queremos desarrollar la banca móvil, facilitando transacciones en lugares apartados, esta es una decisión trascendental. A mí me parece muy importante que usted le cuente a los colombianos que nos ven hoy. ¿Qué recibió usted el 7 de agosto? Los retos que a veces había avanzado, en qué estábamos rezagados, y cómo estos 100 días van marcando hitos. Cómo estos 100 días, sabiendo que falta mucho por hacer, han ido definiendo el trabajo del ministerio. Y quiero destacar puntualmente el haber presentado al Congreso un proyecto de modernización de las telecomunicaciones y la información en nuestro país, para que haya más inversión, para que se miren experiencias internacionales que han permitido llevar más inversión privada para esa conectividad, y al mismo tiempo cómo eso se está traduciendo en calidad de vida. Yo sé que usted tiene también otros resultados importantes, cuéntenos, pero hagamos ese corte de cuentas y esa visión de trabajo de estos primeros 100 días de gobierno. Perfecto, presidente. Pues sí, como usted menciona, presidente, llegamos y encontramos un país con 25 millones de colombianos sin acceso a Internet de banda ancha.
Y adicionalmente, presidente, esto en un sector donde la inversión se estaba reduciendo, lleva una reducción del 33%. Eso nos causó obviamente una preocupación inmensa porque no solamente tenemos unas debilidades, sino que adicionalmente la inversión en el sector se va reduciendo. Si seguimos en este paso, presidente, no vamos a poder conectar a los colombianos sino hasta el 2045. 2045, presidente, cuando tenemos unos compromisos de objetivos de desarrollo sostenible, de hacerlo antes del 2030 y como usted ha dicho, presidente, usted todos los días nos dice quiero conectar a todos los colombianos y los quiero conectar bien, no de cualquier manera. Entonces, en ese sentido, presidente, entendemos que este esfuerzo de inversión es muy importante. Esta última milla que lleva la conectividad desde la cabecera municipal a la escuela, al puesto de salud, al emprendedor agrícola, al hogar. Este es realmente el esfuerzo que tenemos que hacer. Colombia tiene unas brechas muy grandes, tanto entre lo rural y lo urbano, en términos del cierre de la brecha digital, pero adicionalmente dentro de los mismos estratos socioeconómicos. Tenemos una penetración de los servicios TIC en el estrato 1 del 20%, mientras que tenemos la misma penetración en el estrato 6, es del 99.8%. Para nosotros poder lograr cerrar estas brechas, tuvimos que hacer una acción importante y decidida, presidente, siguiendo sus instrucciones. Miramos cómo eran los marcos internacionales, qué le faltaba a Colombia para volver a ser ese referente de la región, para volver a estar a la vanguardia, y presentamos bajo su dirección, presidente, el 19 de septiembre, la Ley de Modernización del Sector TIC. Es una ley que nos va a permitir volver a estar a la vanguardia para poder competir además con los demás países, porque es que no se nos puede olvidar que este es un sector, presidente, que es global. Entonces nosotros, al compararnos con países cercanos, con Perú, con México, con Chile, estamos muy detrás. Tenemos que dar no un paso hacia adelante, presidente, tenemos que dar un gran salto hacia adelante. Entonces, el proyecto de ley de modernización del sector TIC es el proyecto de ley que nos va a permitir traer esa inversión adicional al país para poder conectar a todos los colombianos, cerrar estas brechas tanto entre lo rural y lo urbano como entre los distintos estratos económicos y permitir que todos los colombianos tengan acceso a todo el beneficio que tener acceso a Internet y a la conectividad en general quiere decir. ¿Por qué no se refiere también, ministra, a dos temas que son muy cercanos al ciudadano? Los puntos Vive Digital, los puntos de conectividad, la difícil situación que teníamos presupuestal para cubrir esa capacidad antes de terminar el año y lo que viene ahora para hacer sostenibles esos puntos. Y lo otro, el trabajo de computadores para educar. ¿Cómo podemos acercar a las regiones más apartadas de Colombia el acceso a esa tecnología y cómo eso tiene que hacer parte de esta visión integral de mayor cobertura en la inversión de telecomunicaciones? De acuerdo, presidente. Pues, presidente, voy a empezar por los kioscos. Los kioscos digitales son aquellos que están en los lugares más apartados, normalmente en escuelas muy apartadas, en áreas rurales. Recibimos, presidente, 6.879 kioscos que sirven a 594.000 estudiantes y ellos estaban financiados únicamente hasta el 31 de agosto. Eso fue lo que encontramos el 7 de agosto cuando llegamos. Hicimos unas revisiones internas porque no teníamos el presupuesto no estaba para terminar el año y a través de unas reasignaciones logramos mantener la conectividad para estos 594.000 estudiantes en estos kioscos hasta finalizar este año escolar, presidente, y ya tenemos un plan de choque para los primeros 6 meses del año entrante para que nosotros podamos, presidente, durante esos 6 meses trabajar con las gobernaciones, con las alcaldías, con el Ministerio de Educación también, para asegurarnos que hay un plan sostenible para mantener la conectividad de todos estos kioscos. Entonces, ese es nuestro compromiso, presidente. Hemos hecho un trabajo arduo durante estos últimos 100 días para encontrar los recursos, encontrar las formas, porque tampoco era fácil, presidente, porque nosotros tenemos un fondo que exige que uno invierta en inversión y no en gastos de funcionamiento.
y la conectividad es un gasto de funcionamiento. Entonces nosotros teníamos que encontrar las formas para poder asegurarnos que encontrábamos los mecanismos para poder mantener la conectividad a todos estos kioscos. Ahora, con respecto a los puntos Vive Digital, presidente, la situación es un poco más compleja porque nosotros llegamos el 7 de agosto y el 31 de julio se había acabado la financiación para estos puntos. Había una serie de acuerdos firmados por alcaldías y gobernaciones e instituciones que decían la entidad regional se encarga a partir del 31 de julio. Desafortunadamente, presidente, pues no estaban los recursos, no se había hecho una previsión de presupuesto, no se había trabajado con las alcaldías y gobernaciones para asegurar que se tuviera esto en mente, cómo se hace, y no tampoco se había optimizado el hecho de que si uno logra agregar demanda, pues el costo de la conectividad baja. Entonces estamos trabajando con las gobernaciones y con las alcaldías nuevamente ahí, trabajando, por ejemplo, hemos tenido unos ejemplos de éxito donde ha salido recursos de regalías, hemos tenido unos recursos de éxito donde varios municipios se juntan y agregan demanda de forma tal que hacen un gran contrato en lugar de hacer contratos pequeños, y nuestro compromiso es seguir trabajando con cada uno de estos contratos, presidente, para asegurarnos que encontremos opciones y formas viables para que se mantenga la conectividad. Y en algunos casos, presidente, sinceramente, hay unos que son tan viejos, que ya la velocidad es tan baja que realmente ni siquiera vale la pena mantenerlo, sino que tal vez hay que repensarlo, cerrarlo. Estamos trabajando también en el marco del programa. Exactamente, en el marco del programa Sacúdete, presidente, a ver dónde va a haber Sacúdete y hay uno al lado, pues entonces tal vez le metemos todo el esfuerzo al centro Sacúdete. O sea, estamos mirando, pero cada uno individual, presidente, con cada uno de las contrapartes en estas soluciones de conectividad. Y ahora, computadores para educar, fundamental, presidente, nosotros tenemos que llegar a todas las regiones, no únicamente con la conectividad, pero también con los contenidos, con los computadores, las tabletas, los dispositivos, pero con un contenido que sea, uno, relevante. Cada región es distinta, no se le puede poner lo mismo a todo el mundo, y adicionalmente que tenga conectividad. No puede que usted llegue con una tableta, la deja con un contenido, el contenido no se actualiza, no hay conectividad, entonces pues al mes o a los 2 meses pues ya se le pierde interés, y eso es muy importante, presidente, porque es que nosotros necesitamos que los niños desde la escuela empiecen a sentir que la tecnología es parte de sus vidas, que tengan curiosidad por la tecnología, y ahí voy a aprovechar el momento para compartir un dato adicional de lo que encontramos, presidente, y es que la velocidad de descarga es un indicador fundamental para la innovación. Lo es a la pequeña edad, el niño que está mirando su programa para aprender inglés y no le baja, pues pierde interés y se va, pero también para el investigador, también para el empresario. Nosotros tenemos como país una velocidad de descarga que es la mitad del promedio mundial y una tercera parte del promedio de la OCDE, presidente. Con el proyecto de ley de modernización del sector TIC, con las inversiones que vendrán, con el mayor competencia en el sector que va a llevar a una reducción de precios, esto lo vamos a poder mejorar. Pero es un esfuerzo que tenemos que hacerlo de una manera dirigida, clara, sabiendo que vamos hacia allá, hacia llevar a Colombia a un país moderno en términos de conectividad, a que todos estemos conectados, con conexiones además de alta velocidad, de alta calidad, presidente, que nos lleva a mayor innovación. Muchas gracias, ministra. Doctor Felipe, aquí hemos hablado del pilar del emprendimiento, la calidad del empleo, la conexión con el transporte y la logística y la conectividad. La consejería que usted tiene a su cargo trabaja con sectores de la población vulnerables y también trabaja en zonas del país donde se han hecho en el pasado acuerdos a raíz de situaciones de conflictividad social. Particularmente caso Buenaventura, caso San Andrés, que usted ha venido supervisando. Yo quisiera que de una forma muy puntual se refiera primero a eso que se recibe, pero otro, la importancia de esta coordinación, de cómo queremos nosotros lograr en esos lugares mayor emprendimiento. Caso puntual de Buenaventura, la importancia de sacar adelante el proyecto del CAEP, la importancia también de llevar a cabo el muelle turístico que permita escalas de cruceros, que lo venimos hablando hace mucho tiempo.
que podamos abordar los temas también de conectividad. Usted sabe que el caso de San Andrés ha sido un tema supremamente sensible. Y también lo que planteaba la doctora Alicia, cómo encontrar nuevas fuentes de empleo, cómo formalizar y cómo derrotar desempleo juvenil. Yo lo que le pediría es una respuesta muy puntual frente a estos temas que están bajo su supervisión y cómo en este ejercicio que estamos haciendo desde el gobierno responderle a esas comunidades con eficacia en los temas que estamos tratando. Gracias, presidente. Efectivamente, recibimos 3 áreas estratégicas que son La Guajira, San Andrés y el Pacífico. Son 3 áreas muy complejas y de una importancia enorme para el país. Y en estas 3 encontramos que estamos trabajando de manera reactiva. Encontramos una serie de órdenes judiciales por estados de cosas inconstitucionales, por desprotección de los niños, por ecosistemas como el río Tuato que estaban desprotegidos por completo, víctimas de los abusos de los mineros ilegales principalmente. Pero también encontramos oportunidades, presidente. Son regiones que están llenas de gente talentosa, jóvenes con ganas de trabajar y salir adelante, y ahí donde precisamente buscar un trabajo digno, buscar conectividad, buscar oportunidades de emprendimiento y conectarlos físicamente nos dan una gran oportunidad, presidente. Imagínese usted estos jóvenes que hoy por hoy a veces ven por televisión un mundo que ellos ven muy lejos. Y es precisamente con el Internet, con oportunidades de trabajo más flexible, como está trabajando la ministra Alicia, con unas vías terciarias y con programas de emprendimiento como los que dirige el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que vamos a darles a estos jóvenes una oportunidad precisamente para que descubran sus talentos, ¿cierto? Para eso son los centros Acúdete, para que descubran sus talentos, para que los desarrollen y tracen un plan de vida que les permita transformarse y dar un gran salto, como nos dice la ministra Constaín. No se trata simplemente, presidente, de darles un pañito de agua tibia hoy como estamos trabajando de manera reactiva, sino mirar hacia el futuro y plantearles a ellos, está en sus manos, salir adelante y las herramientas se las puede dar el Estado. Muchas gracias, doctor Felipe. Yo creo que aquí se ha hecho un ejercicio de mirar estas áreas que son prioridades. Hablamos de legalidad en el primer bloque, ahora hablamos de emprendimiento, calidad de empleo y estas áreas transversales de la administración. Ahora el reto que tenemos nosotros son los resultados en estos 4 años y yo quiero además destacar que presentamos esta semana el documento de bases para el plan de desarrollo que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Cuando conectamos comunidades, construimos equidad. Cuando llega una vía terciaria a un municipio de Colombia para que los productores puedan sacar sus productos, estamos sembrando equidad. Cuando nosotros logramos que un niño en un lugar apartado del país a partir de la tecnología rompa las barreras y acceda a la cultura, al conocimiento, estamos sembrando equidad. Cuando hay un emprendedor que funda una micro, pequeña, mediana empresa, está sembrando equidad por la vía de la formalización laboral. Y cuando hay mejor calidad del empleo, estamos sembrando equidad. De manera que creo que los retos que tenemos en estas áreas son grandes. Ustedes le han contado al país lo que se recibió y ese trabajo los primeros 100 días y ahora el reto que tenemos nosotros es continuar con la implementación de estos programas, seguir rindiéndole cuentas a los colombianos y mostrando que estamos orientados a resultados. Ahora pasamos al siguiente bloque y les agradezco a todos ustedes la precisión y la gran capacidad de síntesis que han tenido por los logros en estos 100 días. Este es el programa 100 días de gobierno que estamos realizando desde los estudios de RTBC y transmitiendo a través del canal institucional. También pueden verlo vía streaming en la página www.presidencia.gov.co y en las redes sociales YouTube, Facebook y Twitter. Ustedes pueden ser parte de este especial interactuando a través del numeral El futuro ya comenzó y primeros 100 días. Vamos a hacer una pausa tras la cual abordaremos el tercer gran eje temático de hoy, equidad y nueva sociedad. Pero antes los invitamos a ver una nota sobre lo que se ha hecho en estos 100 días en el campo de la competitividad y luego les contaremos cuál es el sistema de seguimiento que se maneja desde la presidencia para que las metas de transformación se hagan realidad. Veamos.
El fortalecimiento de la competitividad es una prioridad para el Gobierno nacional. Este, sin duda, es el camino para lograr una reactivación real de la economía y su estabilidad a largo plazo. Desde la Alta Consejería para el Sector Privado y la Competitividad, se han logrado importantes avances, dentro de los cuales está la puesta en marcha del Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. El primer avance fue reactivar el sistema, tener la primera reunión del Comité Ejecutivo. Tuvimos ahí un avance también muy importante y fue introducir el tema de capital humano dentro del comité, porque está el Ministerio de Comercio, está el Departamento Nacional de Planeación, pero nos hacía falta la parte de capital humano y por eso invitamos a la Ministra de Educación y a la Ministra de Trabajo a que hagan parte del comité. Adicionalmente, invitamos a la Vicepresidenta. En este contexto, potenciar al máximo la gestión para el diálogo con el sector privado es fundamental. Nuestro principal objetivo es servir de puente entre el Estado y las diferentes empresas, pequeñas, medianas y demás, que puedan tener problemas, que en su día a día se encuentran con que el Estado no les está facilitando su labor. Vienen a esta oficina y nosotros les ayudamos con sus problemas, ayudamos a coordinar las diferentes instancias del Estado para hacerle la vida más fácil a las empresas. La visión de esta alta consejería integra un gran esfuerzo en la coordinación de proyectos de infraestructura nacional estratégica para que las empresas apliquen a beneficios que les permitan desarrollar ágilmente los trámites que se requieren para el avance de sus proyectos. El cumplimiento de las metas y compromisos es la función de la Alta Consejería de Gestión y Cumplimiento. Su misión es lograr que, a partir del programa del gobierno, se puedan identificar los objetivos de desarrollo sostenible y las principales iniciativas del Pacto Nacional y de esta manera garantizar su cumplimiento. Nosotros montamos aquí lo que se llama una unidad de cumplimiento. Esta es una unidad pequeña, altamente técnica, existe en varios países del mundo, existe en Chile, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Tenemos 8 personas, apoyamos al presidente de la República en el cumplimiento del plan de gobierno, en lo que toca con iniciativas transformacionales, sectoriales y la reforma digital del Estado. En el proceso intervienen los ministerios y demás entidades del gobierno nacional involucradas en el cumplimiento de metas. Hay una serie de temas que son complejos, por ejemplo, en los que intervienen varias instituciones, tales como salud, corrupción, pobreza, formación terciaria, catastro, productividad y competitividad, en los que nosotros elaboramos un plan conjunto articulado con los involucrados, resolvemos cuellos de botella y acompañamos el cumplimiento. En la reforma digital, trabajamos con la Consejería Digital, el Ministerio TIC, aspiramos a hacer interoperables las bases de datos del Estado, tal que permita digitalizar y hacer más eficiente la administración de cara al ciudadano. La participación del Departamento Nacional de Planeación es fundamental en esta tarea, asegurando articulación, transparencia y eficiencia.